«Retrocede de la puerta», gritó Lucía, su voz tensa por el miedo mientras apretaba con fuerza un atizador de hierro. «Por favor», dijo una voz masculina al otro lado, ahogada por el viento helado de la sierra oaxaqueña. «No vengo a hacer daño, solo necesito refugio para mi hijo». El corazón de Lucía latía con fuerza. A través del vidrio empañado apenas distinguía la silueta de un hombre de hombros anchos, agachado, cubriendo con su cuerpo algo más pequeño. Un niño. La nieve giraba a su alrededor como un torbellino. Sus dedos se apretaron aún más en la perilla de la puerta. «No dejo entrar a desconocidos», espetó ella, «y menos si son hombres». Hubo un silencio breve. Luego, la voz volvió a sonar, ahora más baja, más desesperada. «Lo entiendo. No lo pediría si tuviera otra opción. Él está enfermo, está congelado. Solo necesitamos una noche fuera de la tormenta». Lucía dudó. El frío ya se colaba por los viejos tablones de madera de la cabaña. La electricidad se había cortado hacía más de una hora. Solo la chimenea evitaba que la sala se transformara en una caja de hielo. Miró su celular. Sin señal. Nadie a quien llamar. Solo ella. Y ahora ellos. Se asomó una vez más por la mirilla. El hombre se movió apenas, revelando al niño acurrucado en sus brazos. El pequeño tosió con fuerza, un sonido agudo, dolido. Eso fue suficiente. Con un quejido de las bisagras oxidadas, Lucía abrió la puerta. La nieve entró como cuchillas, congelándole los tobillos a través de las medias. El hombre dio un paso adelante, lo justo para que Lucía pudiera verlo mejor. Era alto, estaba empapado de pies a cabeza, su cabello pegado a la frente. El niño en sus brazos tenía el rostro enterrado en el abrigo del hombre. Su cuerpecito temblaba sin parar. «Entren rápido», murmuró Lucía, haciéndose a un lado. «Gracias», dijo el hombre con un leve asentimiento, cargando al niño hacia adentro. Lucía cerró la puerta con fuerza detrás de ellos y echó el cerrojo. «Siéntense junto al fuego, no toquen nada más». El hombre obedeció sin rechistar. Con cuidado, recostó al niño en el viejo sofá y luego se quitó su propio abrigo para envolverlo en él. Lucía lo observaba con desconfianza, sin soltar el atizador en ningún momento. «¿Tu nombre?», exigió. «Diego», respondió él con voz grave y mirada cansada. «Y este es Elías. Tiene 6 años y una tos fuerte, probablemente gripe», dijo Diego acomodando el cuerpo del niño entre sus brazos. «¿Gripe?», bufó Lucía con ironía. «Estás caminando con un niño en medio de una nevada. Eso va más allá de la irresponsabilidad». Diego bajó la mirada, apartando con ternura el cabello mojado de la frente de Elías. «No teníamos a dónde ir», respondió con pesar. Lucía dudó unos segundos, luego giró hacia la cocina. «Tengo toallas secas y sopa instantánea. Solo eso». Él asintió con gratitud mientras ella regresaba con más toallas en mano. Las recibió con una sonrisa tímida y comenzó a secar a Elías con el cuidado silencioso de un padre. Lucía, desde el otro lado de la sala, los observaba con los brazos cruzados. No le gustaba aquello, la intromisión, los recuerdos. Un año atrás, había confiado en otro hombre que llamó a su puerta con ojos amables, y perdió casi todo. Y ahora, otro desconocido estaba en su refugio, pero algo dentro de ella no podía ignorar al niño. «¿Y por qué estás aquí afuera de todos modos?», preguntó Lucía sin mirarlo directamente. «Esta tormenta fue anunciada por todos los noticieros. No hay nadie por kilómetros». Diego levantó los ojos. Estaban oscuros, llenos de cansancio. Intentaba llevar a Elías con su abuela. Vive en el pueblo de San Martín, a 2 horas, pero cerraron las carreteras. Nos quedamos varados, y luego el coche murió. Lucía lo observó a la luz del fuego. No parecía peligroso.
tampoco del todo sincero. Había algo en su mirada que ocultaba. Pero Elías tosió de nuevo, débilmente. Lucía suspiró con fuerza y regresó a la cocina. «Sopa de pollo será», murmuró para sí. Minutos después, regresó con 2 tazas humeantes. Diego la miró con agradecimiento. Ella le entregó la taza del niño directamente a él y se sentó en la esquina más lejana del cuarto. El silencio era denso, pero no hostil. Solo se oía el crepitar del fuego, el leve tintineo de las cucharas y el viento soplando con furia. Elías cayó dormido, con la cabeza sobre las piernas de su padre. Lucía no apartaba los ojos de las llamas, obligándose a mantenerse alerta. «No tienes que tener miedo», dijo Diego en voz baja. «No tengo miedo», respondió Lucía, aunque su voz temblaba un poco. «Estás dejando entrar a 2 desconocidos en tu casa. Yo diría que eso es valentía». «O estupidez», dijo con una media sonrisa. «Diría lo mismo de mí», rió Diego. Y por lo bajo, por primera vez, el cuarto pareció menos frío. «Una noche», dijo Lucía con firmeza. «Por la mañana la tormenta debería calmar. Entonces se van». Diego asintió. «Una noche es todo lo que necesitamos». Ella miró el rostro dormido de Elías. Luego volvió los ojos hacia el hombre que lo abrazaba con tanto cuidado. Y por primera vez en mucho tiempo se preguntó si abrir la puerta había sido un error, o lo más correcto que había hecho en años. El viento afuera rugía como un espíritu inquieto, sacudiendo las ventanas de la pequeña cabaña. La luz se había ido por completo. El fuego seguía luchando, parpadeando con valentía. Lucía encendió 2 velas viejas que guardaba en un cajón. Sus llamas temblaban mientras las colocaba sobre la mesa entre ella y Diego. La sopa se había enfriado, un poco, pero el calor aún persistía en el aire. Elías solo había tomado unos sorbos antes de hundirse nuevamente en el sueño, envuelto entre abrigos y mantas. Lucía se sentó en el suelo cerca del fuego, con las rodillas dobladas bajo sí y las manos envueltas alrededor de una taza de cerámica desportillada. Diego estaba enfrente, con su propia taza entre las manos. Su rostro, ahora iluminado por las velas, se veía menos imponente, humano, cansado, pero tranquilo. «Le encanta la sopa de pollo», dijo después de una larga pausa, mirando hacia su hijo. Lucía levantó la vista. Él sonrió con tristeza. «Perdón, costumbre. Su madre falleció hace algunos años, pero cada vez que le hago sopa de pollo a Elías, le digo que es porque su mamá también lo haría». Lucía miró al niño. Sus facciones se suavizaron. «Es dulce, educado». «Lo intento», dijo Diego bajando la cabeza. «Es todo lo que tengo». Había una fragilidad en la voz de Diego que hizo que Lucía se moviera ligeramente. No estaba acostumbrada a eso. La mayoría de los hombres que había conocido, especialmente los que aparecían en medio de tormentas, escondían secretos tras sonrisas encantadoras, pero Diego no intentaba impresionarla. Estaba ahí simplemente y con honestidad. «Lamento lo de su madre», dijo Lucía suavemente. «Gracias», respondió él. Sus miradas se encontraron, y por un momento el fuego chispeó entre ellos, como si un puente invisible comenzara a construirse. Lucía se levantó. «Tengo una cobija limpia en la parte de atrás. Iré por ella». Caminó por el pasillo, pasando sobre las tablas crujientes del suelo hasta llegar al viejo armario de sábanas. Se detuvo justo al alcanzar su manta más suave, la que su abuela había tejido muchos años atrás. Era blanca, con pequeñas flores azules bordadas a mano. Rara vez la usaba. Siempre estaba doblada con cuidado en lo alto del estante. Suspiró y la tomó. Cuando volvió a la sala, se detuvo en seco en el umbral. Diego estaba sentado en el suelo junto a Elías. El niño dormía a medias, gimiendo débilmente.
Sin notar que ella observaba, Diego sumergió un paño en un cuenco con agua, lo escurrió con cuidado y lo colocó con delicadeza sobre la frente del niño, murmurándole palabras tan suaves que Lucía no pudo entenderlas. El paño era suyo, uno de los últimos blancos que conservaba limpios, guardados aparte de los demás. Ella lo vio en silencio mientras Diego volvía a enjuagar el paño. Le limpiaba las mejillas a Elías y luego doblaba la toalla con cuidado, dejándola junto al cuenco. Después se levantó, fue a la cocina, lavó bien el paño y lo guardó exactamente como ella lo había dejado. Nunca supo que lo estaban observando. Lucía bajó la mirada hacia la colcha en sus brazos y luego volvió lentamente a la sala. «Toma», dijo con suavidad extendiéndosela. Diego se giró algo sorprendido. «Es preciosa», comentó tocándola con respeto. «Y cálida», respondió Lucía. «Y limpia». Él la tomó, su mano rozando la de ella apenas por un instante. «Gracias». Lucía regresó a su lugar junto al fuego, pero esta vez se sentó un poco más cerca. Por primera vez en mucho tiempo, la sala no solo parecía habitada, sino llena de presencia, llena de una extraña paz. Diego volvió junto a su hijo acomodando la manta sobre su pequeño cuerpo. «No tenías por qué dejarnos entrar», dijo él en voz baja. «Lo sé, no tenías por qué darnos comida, ni ofrecernos tu mejor cobija, ni fingir que no tienes miedo». Ella lo miró, su voz apenas un susurro. «No estoy fingiendo». Diego sonrió, débilmente, pero fue real. «Aún así, gracias por todo. No olvidaré esta noche». Ninguno dijo nada más. El fuego crepitaba, el viento rugía, pero en el corazón de la tormenta, la pequeña cabaña brillaba tenue, y por una noche ganó el calor. La nieve no había cedido. Al amanecer, el mundo exterior estaba enterrado bajo un manto blanco y espeso. Los caminos desaparecidos bajo la tormenta. Los árboles crujían por el peso de la nieve y hasta las huellas de la noche anterior se habían desvanecido. Lucía salió al porche, envuelta en un abrigo grueso, y miró al cielo. Nada, solo blanco. «Dicen que la alcaldía no limpiará los caminos hasta mañana», anunció al volver a entrar. Diego levantó la vista desde donde alimentaba a Elías con cucharadas de sopa caliente. «Entonces estamos atrapados». Lucía asintió. «Otra noche al menos». Él la miró a los ojos. «Lo siento». «No es tu culpa», respondió ella, aunque su voz llevaba un dejo de cansancio. «Vamos a aprovechar el tiempo lo mejor que podamos». Ese día encontraron un ritmo que ninguno de los dos esperaba. Diego se ofreció para cortar leña detrás de la cabaña, blandiendo el hacha con fuerza precisa y movimientos expertos. Lucía lo observó desde la ventana, sorprendida por su habilidad y su fuerza. Luego volvió a la cocina, preparó masa fresca para hacer panecillos y puso a hervir una olla con sopa de pollo casera. El aroma de tomillo y ajo pronto llenó el aire. Cuando apareció una gotera cerca de la puerta trasera, Diego la reparó usando herramientas del viejo cobertizo, trepando con cuidado a una silla inestable. También arregló la bisagra del cuarto sin que ella lo pidiera, y reforzó el gancho del perchero con una sonrisa. «Eres habilidoso», dijo ella. «Años arreglando lo que no podía reemplazar», respondió él. La tos de Elías no cedía. Su frente se notaba caliente otra vez. Lucía no dudó. Preparó té de jengibre con miel. Lo enfrió a temperatura segura y sostuvo la taza para que él pudiera beber a sorbos. Humedeció un paño con agua tibia y comprobó su temperatura con dedos suaves. Cuando el niño se inquietó, ella fue al cuarto y sacó de una caja un osito de peluche gastado, pero lleno de amor. Se sentó junto a él en el sofá, contándole historias al oído mientras le limpiaba el rostro.
Todo va a estar bien, mi cielo, susurró, acariciando su cabello. Vamos a curarte. Desde la cocina, Diego observaba en silencio. No decía nada, pero apretaba la mandíbula. Estaba acostumbrado a hacerlo todo, ser madre, padre, protector y proveedor. Ver a Lucía cuidar a Elías con tanta ternura despertaba algo profundo en su interior. Ella no tenía obligación alguna, no había ningún motivo, y sin embargo, ahí estaba, arrodillada en el suelo de madera, al lado de un niño que no era suyo, cantando en voz baja mientras le secaba el sudor de la frente. Más tarde esa tarde, mientras Lucía buscaba más cobijas, Diego se detuvo en la puerta del dormitorio y la vio. Estaba sentada en el suelo, al lado de la cama de Elías. Sus manos envolvían con delicadeza la mano del pequeño. Tarareaba una melodía, tal vez una de su infancia. El osito descansaba junto a él. Su cabello dorado caía hacia adelante, mientras tocaba la frente del niño otra vez. Cada gesto rebosaba cuidado y presencia. Diego sintió un nudo en la garganta. Se dio la vuelta antes de que ella pudiera ver cómo sus ojos se llenaban. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera y la cabaña resplandecía con la luz del fuego, los tres se reunieron en la sala. Lucía contó un cuento de hadas, una niña valiente que dominaba una tormenta con pura bondad. Su voz danzaba en el aire y Elías aplaudió cuando terminó. Diego hizo animales con pedazos de papel. Sus figuras eran torpes, pero encantadoras. Elías rió cuando un alce de papel con cuernos chuecos se volcó sobre la mesa. Después, Elías sacó una libreta y unos lápices de colores que Lucía le había regalado. Dibujó con intensidad, la lengua afuera, concentrado. Al terminar, arrancó la hoja y la sostuvo orgulloso. «Eres tú», dijo señalando a la figura dorada. Abriendo la puerta, era un dibujo de una cabaña cubierta de nieve. Afuera, un hombre alto y un niño pequeño. Y una mujer, Lucía, abriendo la puerta, con luz dorada detrás de ella. Pegó el dibujo en la pared con un pedazo de cinta. «Esta es mi segunda casa», anunció. Lucía miró el dibujo, sin palabras. Diego también lo observó. Pero esta vez su mirada no era de gratitud. Era algo más profundo. La forma en que Lucía acariciaba el cabello del niño, la calidez que imprimía en cada cosa que hacían en su fuerza tranquila. Él sonrió, y por primera vez en muchos, muchos años, sintió el frágil y aterrador inicio de algo que había prohibido sentir: esperanza. La tormenta había pasado. El sol se asomaba débil detrás de nubes, dejando un brillo plateado sobre los árboles cubiertos de nieve. Lucía se paró en el umbral de la cabaña, ya vestida con su abrigo grueso, bufanda y botas que crujían sobre el porche. El aire aún era cortante, pero tolerable. Tal vez los caminos por fin serían despejados. Adentro, Diego y Elías seguían dormidos, acurrucados en el sofá, respirando suavemente bajo la luz tenue del amanecer. Lucía dudó en la puerta. Quería decir algo, cualquier cosa. Preguntar si seguirían ahí cuando volviera. Ofrecer otra noche. Pero las palabras pesaban en su garganta. Era su primer turno en días. No podía darse el lujo de perderlo, así que dejó el fuego encendido, leña extra junto a la chimenea y una nota pequeña sobre la encimera de la cocina. «Regreso antes de las 4. Hagan como en casa». Mientras caminaba hacia el restaurante del pueblo donde trabajaba medio turno, sus pensamientos no dejaban de regresar a ellos. Cada vez que sonaba la campanita de la puerta, levantaba la vista con esperanza. Pero nunca era Diego, ni Elías. Y cuando terminó su turno, prácticamente corrió para tomar la combi que subía hacia la sierra. El cielo ya se pintaba de naranja cuando llegó a su cabaña. El porche estaba en silencio.
Ni huellas en la nueva capa de nieve, ni risas desde adentro. Su corazón se hundió. Abrió la puerta empujándola con fuerza. El fuego aún brillaba, bajo pero vivo. Las cobijas estaban dobladas con cuidado, los trastes limpios, secos en la tarja. La sala, impecable, casi como si nadie hubiera estado ahí. Se habían ido. Un nudo le apretó el pecho. Sobre la mesa del comedor descansaba un papel doblado, sostenido por algo pequeño y elegante. Lucía se acercó despacio. El papel era marfil, con líneas tenues. No tenía su nombre, pero supo de inmediato que era para ella. Lo abrió. Gracias por el calor, por la bondad, por recordarme que aún existen personas como tú. Nunca lo olvidaré. No tenía firma, solo una última línea, escrita, con otra letra, más suave, casi tímida. Ayudaste más de lo que sabes, junto a la nota. Una tarjeta negra, sin nombre, sin logo de banco, solo un chip pequeño y una serie de números. La tomó. Su corazón latía con fuerza. Era más pesada que una tarjeta común, lisa, misteriosa, una tarjeta negra, de esas que solo tienen los muy ricos. Lucía la miró atónita. Primero sintió confusión, luego incredulidad, y después algo que no supo nombrar. La colocó de nuevo sobre la mesa y se sentó en el mismo borde del sofá donde Diego había contado historias a su hijo. Sus dedos se apretaron alrededor de la nota. Él se había ido, sin despedirse, sin una explicación, sin darle oportunidad de decir lo que había comenzado a crecer dentro de ella. No esperaba que doliera así. Pensó que sentiría alivio, espacio, su casa, de vuelta solo para ella, pero en cambio sentía un hueco, como si alguien hubiera abierto una puerta en su corazón y escapado antes de que notara que estaba ahí. Sus ojos ardían. La cabaña estaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía lloró. No de miedo, no por dolor, lloró por la ausencia de algo que jamás imaginó encontrar, y por no saber si alguna vez lo volvería a tener. A la mañana siguiente, Lucía se formó en la única sucursal bancaria del pueblo, la tarjeta negra bien guardada en el bolsillo de su abrigo. Su aliento empañaba los cristales mientras esperaba. Todo el camino hasta allí, su mente fue una batalla. Una parte gritaba que usara la tarjeta, la otra se aferraba a lo único que siempre había tenido, orgullo. Cuando su número fue llamado, caminó hacia el mostrador con pasos inseguros. «Encontré esto», dijo, dejando la tarjeta con cuidado sobre el cristal. «Solo quiero saber a quién pertenece». La cajera le dirigió una mirada extraña, pero tecleó algunos números. Pasaron unos segundos y sus cejas se arquearon ligeramente. «Es una cuenta privada», dijo con cautela. «Sin nombre visible. Nivel ejecutivo. No puedo darte detalles, pero quien te la dio confía mucho en ti». «No quiero el dinero», dijo Lucía con rapidez. «No vengo a usarla, solo necesitaba saber». La cajera asintió con lentitud y deslizó la tarjeta de vuelta. Lucía salió con más preguntas que respuestas. Guardó la tarjeta en un cajón. No la abrió, no la tocó. Los días se convirtieron en semanas. La nieve empezó a derretirse. El viento se calmó. Las noches se hicieron más silenciosas. Lucía volvió a su rutina, reparando la cabaña, trabajando 2 días a la semana en la biblioteca, tomando turnos extra en el restaurante cuando podía. Pero algo había cambiado. Todo se sentía un poco más gris. El eco de las risas de aquella noche tormentosa seguía con ella. También la imagen de aquel hombre de cabello oscuro, sentado junto al fuego, haciendo animalitos de papel para su hijo. Lucía se sorprendía a veces, despertando en medio de la noche, mirando hacia la puerta, como si esperara oír un golpe suave. Y entonces, un lunes por la mañana, todo cambió. Al llegar a la pequeña biblioteca del pueblo, encontró
Un cartel pegado en la puerta, cerrado indefinidamente, sin fondos. Adentro, su supervisora guardaba los últimos libros en cajas. «Lo siento mucho, Lucía», dijo la mujer, sin poder mirarla a los ojos. «Cerraron las sedes rurales. No hay nada que podamos hacer». Lucía caminó de regreso a casa, con las piernas entumidas. Cada paso pesaba más. 2 empleos perdidos en menos de 3 meses, sin familia, sin respaldo. Las cuentas empezaban a apilarse. Al final de la semana, el montón de leña casi se había acabado. El refrigerador estaba medio vacío. Su cuenta de ahorros bajó a menos de 400 pesos. Intentó vender manualidades en línea, incluso su vieja máquina de escribir, pero nada funcionaba. El silencio en la cabaña se hacía cada vez más denso. Y entonces llegó la carta. Apareció una tarde de miércoles, deslizada por debajo de la puerta en un sobre grueso color crema. Su nombre escrito a mano con trazos elegantes y firmes. Lucía la abrió lentamente. Dentro, una hoja impresa en papel, y fino. «Estimada señorita Lucía Morales, nos complace invitarla a una entrevista privada para el nuevo programa de alcance comunitario de RN Holdings. Buscamos personas de carácter excepcional, valores sólidos y compasión demostrada. Su nombre fue recomendado personalmente. Por favor, preséntese en nuestra oficina en el centro de la ciudad. Los arreglos de transporte han sido cubiertos. Atentamente, Diego Rivera, director general RN Holdings». Sus manos temblaban. Leyó la carta una y otra vez. Diego. Se sentó con fuerza en el borde del sofá, en el mismo lugar donde él había contado historias a Elías. Presionó la carta contra su pecho, respirando hondo. Él la recordaba, la había encontrado. No sabía qué clase de entrevista era esa, ni por qué ahora, ni por qué después de tanto tiempo él la contactaba. Pero había algo que sí sabía. Su historia con Diego aún no había terminado. Lucía se encontraba en el vestíbulo de 1901, un edificio de vidrio reluciente, con pisos de mármol que reflejaban sus botas todavía manchadas de lodo serrano. El techo era alto, bordeado por luces doradas. A su alrededor, personas caminaban con trajes elegantes y tacones firmes. Se sentía como una extranjera en tierra ajena. Con la carta en mano, se acercó a la recepcionista. «Tengo una cita con RN Holdings. Mi nombre es Lucía Morales». «Sí, la estábamos esperando», respondió la mujer con una sonrisa. «Tome el elevador al piso 32. El señor Rivera la recibirá personalmente». Lucía parpadeó. «¿El señor Rivera?» «Así es», confirmó la recepcionista mientras marcaba algo en su auricular. «Es el director general». Entró al elevador con el corazón palpitando. Los números sobre las puertas ascendían lentamente. Cada piso le traía un recuerdo. Elías riendo junto al fuego. Diego sirviéndole sopa, agradeciendo en voz baja bajo la nieve. Cuando las puertas se abrieron, la recibió un espacio elegante y tranquilo. Una mujer de vestido azul marino le indicó con un gesto que la siguiera hacia una oficina acristalada. Y ahí estaba él, Diego, de pie junto a la ventana, imponente con su traje gris oscuro. Estaba de espaldas, pero al entrar se giró. Sus ojos se encontraron. Por un instante el tiempo se detuvo. Él sonrió, cálido, firme, familiar. «Lucía», dijo. Ella respiró hondo. «Diego». Él dio un paso hacia ella, las manos relajadas. Se veía igual, pero distinto, más seguro, más fuerte, pero con la misma bondad serena en la mirada. «Me preguntaba si vendrías», dijo. «Tú me invitaste», respondió ella suave. «Y esperaba que dijeras que sí», agregó con delicadeza, señalando el pequeño rincón junto a la ventana. «Por favor, siéntate». Lucía se acomodó en el sillón, aferrándose a los brazos. Diego caminó hacia una estantería, sacó una carpeta plana y se la entregó. Dentro había un dibujo infantil.
La cabaña entre la nieve, un hombre alto, un niño pequeño y una mujer rubia abriendo la puerta. Sus ojos se abrieron con asombro. «Lo conservaste», susurró. «Lo tomé», admitió Diego. «Aquella mañana supe que Elías querría que lo hiciera. Te llamó nuestro ángel esa noche. Yo necesitaba guardar un pedazo de lo que significó». Lucía lo miró. Diego se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante. «No te dije quién era. No planeé aparecer esa noche. Pero desde entonces he intentado encontrar una forma de devolver algo que no se puede pagar». «Yo no hice nada extraordinario», dijo Lucía con voz baja. «Nos diste refugio, dignidad. A Elías le diste calor y seguridad cuando no teníamos nada. Y a mí me diste algo que pensé haber perdido para siempre». «¿Qué cosa?», preguntó ella. «Esperanza», respondió sin titubear. Ella no dijo nada. Apretó con más fuerza el dibujo entre sus manos. Diego prosiguió, sereno. «Creía que la única forma de construir algo duradero era con poder, con control. Pero tú me mostraste lo que es la verdadera fortaleza, silenciosa, valiente, amable. Por eso creé este programa, alcance comunitario, educación, apoyo rural, en todo basado en aquella noche». Se levantó y fue a su escritorio, regresando con otra carpeta. «Y quiero que tú lo dirijas». Lucía parpadeó. «¿Yo?» «Tú lo viviste. Tú entiendes lo que significa dar sin esperar nada a cambio. Eso es liderazgo. ¡Verdadero!». Ella bajó la mirada a la carpeta. Luego lo miró de nuevo. «Esto no se trata de dinero, ¿verdad?». Diego sonrió. «No, nunca lo fue». Y en su mirada, Lucía vio algo que no veía en su propio reflejo desde hacía mucho tiempo. «Propósito. ¿Puede confirmar o negar que su ascenso se debe al favoritismo?». Lucía se quedó inmóvil. El aire se le atoró en la garganta. Sus manos temblaron levemente, pero no retrocedió. «Me ofrecieron este puesto por…», empezó a decir, pero nunca terminó. Diego dio un paso al frente con calma, pero con firmeza. Su voz era clara mientras hablaba ante el pequeño grupo de periodistas que se había reunido. «Si me permiten», dijo, colocando una mano tranquila en la espalda de Lucía, y entonces, sin dudarlo, tomó la mano de ella entre las suyas y se volvió hacia la sala. «La mujer que tengo a mi lado cambió el rumbo de mi vida», dijo con una voz cargada de algo mucho más profundo que una simple defensa. «Cuando no tenía nada, ni poder, ni título, ella me ofreció refugio a mí y a mi hijo, sin hacer preguntas, sin esperar nada a cambio». Miró a Lucía y hubo un destello entre ellos que enmudeció incluso al reportero más cínico. Ella no vio a un director general ni a un hombre con influencia. Vio a dos personas necesitadas y abrió su puerta. Diego volvió su atención al público. «Todo lo que hemos construido aquí nació de ese momento. Y si esta empresa ha hecho algo bueno desde entonces, es gracias a su corazón». Un silencio se extendió por el lugar y luego aplausos. Lucía miró hacia sus manos entrelazadas, aún tibias, aún firmes. No sabía en qué momento él había tomado su mano, pero su corazón latía tan fuerte que parecía que podría romperse por algo demasiado grande para caber en su pecho. Más tarde, esa misma noche, cuando las luces se atenuaron y los invitados se fueron, ellos dos se quedaron solos en el centro del salón. «No tenías que decir todo eso», susurró ella. Diego la miró con los ojos suaves, llenos de certeza. «Sí tenía», respondió. «Lo necesitaba», y por primera vez no soltó su mano. El invierno volvió con dulzura. La nieve caía como seda, cubriendo los pinos y los caminos serpenteantes con una calma serena. Al final de uno de esos caminos estaba la vieja cabaña, ya no olvidada, ahora restaurada con amor.
Sus paredes eran las mismas, su alma intacta, cálida, humilde, esperando. Diego había invitado a Lucía y a Elías a pasar el fin de semana allí. El pequeño había crecido un poco desde aquella noche, pero aún se acurrucaba en el sofá con su oso de peluche. Lucía encendió la chimenea mientras Diego preparaba chocolate caliente. No había palabras grandiosas, ni promesas exageradas, solo la calma de estar juntos, la certeza de que, a veces, las puertas abiertas llevan a destinos que el corazón no sabía que necesitaba. Esa noche, sentados frente al fuego, Elías les mostró un nuevo dibujo. La misma cabaña, ahora con 3 figuras en el interior. Una mujer rubia, un hombre de cabello oscuro y un niño sonriendo. En la parte superior del dibujo, con letras grandes y torcidas, había escrito: «Mi familia». Lucía lo miró, luego a Diego. Él no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ella ya lo sabía, porque a veces las historias que empiezan con una tormenta terminan encontrando su hogar en medio de la calma, después de un año trabajando lado a lado, construyendo refugios, lanzando programas, aprendiendo el ritmo del otro. Todo se sentía correcto. Aún así, Lucía no sabía a dónde se dirigían. Hasta esa última curva del camino, jadeó al verlo. La cabaña se alzaba como un recuerdo hecho realidad. Sus botas crujieron sobre los escalones recién lijados. La puerta aún rechinaba. El aire olía a pino y canela, justo como lo recordaba. Y sobre la chimenea, cuidadosamente enmarcado en vidrio, colgaba el dibujo de Elías, una mujer de cabello dorado abriendo la puerta a un hombre y su hijo bajo la nieve. «Lo guardaste», susurró ella. Diego sonrió con dulzura. Fue el primer lugar que Elías volvió a llamar hogar. El fin de semana transcurrió con ternura. Cocinaron juntos en la pequeña cocina, ahora llena de risas. Una música suave salía de los altavoces que Diego había instalado. Elías corría de habitación en habitación como si siempre hubiese vivido ahí. «¿Nos podemos quedar para siempre?», preguntó con ojos brillantes. Esa noche, tras la cena, Elías se quedó dormido en el sofá, envuelto en la misma colcha que una vez lo había protegido del frío. Lucía salió al porche, los brazos cruzados contra el viento, mirando caer la nieve en silencio. Diego la acompañó, sin decir palabra. Tras una larga pausa, él se volvió hacia ella. «¿Vendrías conmigo un momento?», preguntó. Ella lo siguió hasta los escalones, donde la luz cálida de la cabaña se derramaba suavemente detrás de ellos. Entonces él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y se arrodilló. No en un gran salón, sino en el mismo lugar donde una vez ella le había abierto la puerta. Sacó un anillo de plata sencillo. En el interior, grabadas en letras pequeñas, había 6 palabras. «Gracias por abrir la puerta». Sus ojos se encontraron. «Solía creer que no merecía una familia», dijo Diego con voz suave, «que lo que había perdido no podía recuperarse jamás. Pero tú cambiaste eso. Con tus manos, tu corazón. Hiciste espacio para nosotros cuando nadie más lo hizo». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «No prometo perfección», continuó él, «pero te prometo mantener siempre abierta esta puerta. Para ti, para Elías, para todo lo que construyamos juntos». Le ofreció el anillo, la mano temblando apenas. «¿La abrirías una vez más? Esta vez, para toda una vida». Lucía no respondió con palabras. Se arrodilló frente a él, lo abrazó con fuerza como alguna vez hizo con su hijo. No con miedo, sino con amor. Un sonido suave interrumpió el momento. Elías estaba en la entrada, frotándose los ojos con sueño. «Señorita Lucía, mamá, hiciste sonreír a papá como la primera noche». Diego rió, abrazándola aún más.
Lucía se limpió las lágrimas y miró al niño que, sin saberlo, había unido sus vidas, y al hombre que, finalmente, había encontrado el camino de regreso a casa. La nieve seguía cayendo, suave, silenciosa. No había multitudes, ni flashes, solo una puerta, que una vez se abrió en medio de una tormenta, y nunca más se volvió a cerrar. A veces, los comienzos más hermosos nacen del simple acto de abrir una puerta. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que la bondad importa, que el amor puede llegar en silencio y que las segundas oportunidades muchas veces se envuelven en nieve y silencio, te invitamos a ser parte de más momentos como este. Suscríbete a Historias que Mueven el Alma para más relatos de esperanza, amor, resiliencia y de esas pequeñas decisiones que cambian vidas para siempre. Deja que tu corazón recuerde una historia a la vez.